Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y nosotros teníamos que balizar el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el expediente 1301-2023, ¿no? En el cual el demandante era el señor Ober Nelson Paucara Sotomayor, ¿no? Yo voy a hablarles sobre la identificación de la sentencia y sobre la trascendencia que ésta ha tenido. Efectivamente, esta sentencia, ha- para poder identificarla, tendríamos que señalar que el recurrente, con fecha 16 de marzo, interpuso una demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional de la ONP, ¿no? Con la finalidad de que se le otorgue una pensión de invalidez por enfermedad profesional bajo los alcances de lo indicado en la Ley 26790 y su reglamento, el Decreto Supremo 00398-SA. Asimismo, esta persona solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales, ¿no? Se tiene que, como consecuencia de haber laborado en la actividad minera, él adolece de neumoconiosis con un grado de incapacidad del 50%. La trascendencia de esta sentencia para nosotros es de vital importancia. Esta sentencia ha permitido precisar otra sentencia que tocaba este punto, ¿no? Y que ya era un precedente vinculante. Esta sentencia permitió puntualizar cuáles son los efectos que se determinan para poder indicar que efectivamente una enfermedad es producto de una actividad laboral. También se ha encargado de poder verificar la existencia de una relación de causa-efecto, ¿no? Sobre la enfermedad profesional de neumoconiosis, ¿no? Y en este caso, el Tribunal Constitucional ha indicado que su origen es ocupacional, siempre y cuando él, en este caso el asegurado, ha estado expuesto a la inhalación, retención y reacción pulmonar y al polvo de diversas sustancias y minerales. Como le repetía o como lo mencioné al inicio, esta sentencia, su relevancia se ha extendido a toda la sociedad, ya que permite que los ciudadanos podamos tener una herramienta para poder defender los derechos y exigir su protección. Muchas gracias. Mi nombre es Jerónimo Cutipo Guamal y en esta oportunidad me corresponde desarrollar los fundamentos centrales de la sentencia, donde el demandante Nelson Sotomayor o Nelson Papara Sotomayor demanda a la Oficina de Normalización Previsional debido a que sufre una enfermedad conocida como neumoconiosis con 50% de invalidez o incapacidad. ¿Cuáles son los fundamentos centrales de esta sentencia? Se ha mencionado que el demandante en las condiciones laborales de la minera estaba expuesto, ¿no?, a ciertos agentes de los cuales habrían originado que tenga la afectación pulmonar. Y en este caso, para esta sentencia, reconoce que la neumoconiosis es una enfermedad profesional de origen ocupacional. Y esto es muy importante señalar porque en base a esta fundamentación, por las pruebas presentadas y la calificación que han recibido a esta, se ha llegado a esta determinada decisión. Por otro lado, el derecho reconoce el derecho del demandante a acceder a una pensión por invalidez en el marco de la Ley de Modernización de la Seguridad Social y Salud en el Perú, debido a que se ha sustentado y justificado este nexo que existe, ¿no?, de la enfermedad profesional a las exposiciones que hubiera tenido el demandante. Entonces, esta sentencia se establece un precedente constitucional vinculante, el cual va a tener que ser de necesaria observación, sobre todo a la hora de hacer la calificación médica. Esta tiene que ser especializada y sobre todo estandarizada. Por otro lado, la carga dinámica de la prueba, ¿no?, ya que favorece en este caso al trabajador porque tenía dificultades, ¿no?, para poder determinar el origen de la enfermedad. Asimismo, también se insta, ¿no?, al Estado y a la ONP y al Ministerio de Salud a que garanticen mecanismos efectivos, ¿no?, de reconocimiento de pensiones de enfermedades profesionales. Ya por otro lado, también se ha mencionado que hay un no dicta, ¿no? Si bien esto no son, se puede decir, esenciales o fundamentales para resolver el caso, pero sí sirven para poder de alguna manera orientar, contextualizar, desarrollar criterios interpretativos o que ayuden, ¿no?, a determinar una decisión. Y en este caso, por ejemplo, indicaban de que se necesita armonizar nuestro derecho interno con los derechos establecidos en estándares internacionales de derechos humanos, en este caso, por ejemplo, de principios como la disponibilidad de la salud, la accesibilidad y la calidad. Entonces, a la vez se exhorta al Ministerio de Salud, ¿no?, de que implemente mecanismos o comisiones especializadas para desarrollar programas de capacitación en enfermedades ocupacionales. Ello a fin de
prever, ¿no? Más que todo de repente no tanto de realizar una sentencia, sino prever de que no se lleguen a estos futuros casos, pero en los casos que hubiere se va a aplicar, como bien hemos dicho, este precedente constitucional. Si el Tribunal Constitucional, en el expediente en mención, resuelve la demanda de amparo presentada por don Over Nelson Paucara Sotomayor, un trabajador minero que sufría de la enfermedad conocida como neumoconiosis. Él pidió pensión de invalidez por enfermedad profesional. Este fallo no solo sirve para este caso, sino que además establece un precedente vinculante, con lo cual se fija criterios que deben seguirse en situaciones similares. El punto central del fallo es la ampliación en la presunción de relación entre el trabajo y la enfermedad profesional, en concordancia con el derecho a la salud y a la pensión reconocidos en el artículo 11 de la Constitución. En cuanto a la relación con la Constitución, podemos señalar que el Tribunal reafirma derechos constitucionales clave. Por ejemplo, el derecho a la pensión y a la seguridad social en el artículo 11, pero además el derecho a la salud y a la dignidad humana, especialmente frente a la incapacidad laboral, que están señalados en los artículos 7 y 10. Asimismo, establece que toda norma laboral debe interpretarse siempre respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, sobre todo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con respecto a la relación con las normas legales, la sentencia se apoya en normas como en la Ley 26790, que es la Ley sobre Modernización de Seguridad Social en Salud, pero además en sus reglamentos y decretos, como el Decreto Supremo 009-97-SA o los decretos Supremo 003-98-SA y 008-2022-SA, además del Código Constitucional, el Código Procesal Constitucional que regula los precedentes vinculantes. El tribunal elimina exigencias probatorias excesivas que antes dificultaban el acceso a las pensiones y precisa el alcance de las normas. De esta manera, la sentencia se convierte en una fuente normativa con un valor similar a la ley, porque interpreta y amplía derechos. Con respecto a la relación con los tratados internacionales, el fallo también incorpora los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como la lista de enfermedades profesionales de 2002 y la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. El tribunal reconoce las limitaciones del sistema de salud peruano, por ejemplo, la falta de médicos capacitados por la OIT, pero ordena medidas de capacitación y adopción de estándares internacionales. Con respecto a los aportes doctrinarios, autores como Domingo García Belaúnde y José Palomino Manchego señalan que el tribunal debe armonizar siempre la Constitución con los tratados internacionales de derechos humanos, como ocurre en esta sentencia. Por su lado, Víctor García Toma sostiene que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional corrige las leyes cuando se aplican de forma restrictiva, y este fallo garantiza una interpretación más justa y humana. Por su parte, César Landa Arroyo plantea que los tratados de derechos humanos tienen jerarquías superiores a las leyes ordinarias, y esta sentencia lo confirma al aplicar los estándares internacionales. Finalmente, César San Martín Castro resalta que toda norma debe interpretarse según el principio pro persona, es decir, a favor de la protección más amplia de los derechos humanos, como ocurre en este fallo. En conjunto, continuando con la exposición, me tocó hechos y su relación con el derecho. 4.1, relación clara entre los hechos probados y normas aplicadas. Por lo tanto, el demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez conforme a la ley 26790 y su reglamento, el decreto supremo 00398-SA, es decir, otorga cobertura adicional a los afiliados regulares
del Seguro Social de Salud, que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante decreto supremo, impacto y defectos de la sentencia. 5.1 efectos jurídicos. La decisión del Tribunal Constitucional fue expedida siguiendo los lineamientos de legislación actual. El Tribunal Constitucional concluye de esta forma que el derecho del señor Over Nelson Paucara Sotomayor a una pensión de invalidez por casual de enfermedad profesional ha sido vulnerado al haberse acreditado debidamente que el demandante había adquirido la enfermedad de neumoconiosis por causa de las diferentes labores que desempeñó en su momento de actividades mineras. 5.2 Impacto social y político del fallo. Según Alberghins y Díaz, en el año 2023, el derecho a la pensión se expresa de diversas maneras. Una de ellas es el SCTR, un seguro que proporciona una protección adicional a los empleados que realizan trabajos con altos riesgos, aportes y experiencias. Uno de estos conceptos es de enfermedad profesional, que está definida como aquella que se origina como consecuencia directa del trabajo o de las condiciones en que éste se realiza. En términos legales se reconoce una enfermedad profesional al existir una relación causal entre la actividad laboral y el daño. Es esto, gracias. Doctor, buenos días, compañero, buenos días. Continuando con la exposición que me tocó la parte de conclusión, el Tribunal Constitucional reivindicó la supremacía de la Carta Constitucional al haber acreditado la vulneración del derecho a la pensión, como menciona el artículo 11 de la Constitución Política del Perú. Durante todo el caso se destaca, ¿no?, el nexo de casualidad, ¿no?, ello dado que la parte demandada alegó que no existía ello entre las enfermedades, es decir, ¿no?, y las labores desempeñadas por la parte demandante, ¿no? Por lo que alegaron que no procedía a otorgar una pensión por invalidez. Si bien es cierto que todo trabajador que desempeña sus actividades en el sector minero, ya sea como mecánico, como o ayudante, como de ayuda, se ve expuesto a tales enfermedades profesionales. En este nuevo precedente, establecido por el Tribunal Constitucional, complementa nuevas reglas sustanciales, es decir, ¿no?, se puede justificar, ¿no?, con las playas de rayos X, con un médico neumólogo en caso de las enfermedades hipocausia, como menciona la resolución ministerial número 069/2011. Por otra parte, ¿no?, fortalecer la comunicación entre los poderes del Estado a fin de evaluar rigurosamente la posición política, como menciona el Pacto de San José de Convención Americana de Derechos Humanos. Esta norma protege el derecho a la pensión. Y asimismo menciona en el artículo 26 del capítulo 3, ¿no?, implementar un plan estratégico al cual encargaría de cumplir con los lineamientos requeridos por la OIT, es decir, ¿no?, tener la disponibilidad de servicios de salud y la calidad de parte de médicos con especialidades en enfermedades ocupacionales. Unas recomendaciones: fortalecer la institucionalidad del TC a través de un pronunciamiento que establece que la sentencia ha permitido adecuar, ¿no? Y establecer parámetros relacionados con la enfermedad ocupacional derivada de actividades laborales en el sector minero. Finalmente, implementar un sistema, ¿no?, de organización y consolidación del rol del Instituto Nacional de Salud. Y acá tenemos las referencias. Como grupo que venimos desarrollando, investigando, encontramos una referencia a base de ello. Muchas gracias.